¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? ¿Cuántos dicen aleluya? Dios les bendiga, amén. Tome su asiento, amada iglesia, tome su asiento. Señor les bendiga grande, rica y poderosamente en Cristo Jesús, amén. Así también saludamos a todos los hermanos y amigos que nos visitan a través de las redes sociales. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén, hermano. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana, el tiempo que resta, con el tema cómo salir del foso de los leones. Para eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Y vamos a dar lectura a los versos 16 al verso 23. Daniel 6, del 16 al 23. Me dice amén cuando ya tenga la cita bíblica. Gloria a Dios, amén. Antes de empezar la lectura, me gustaría conocer si alguien en esta mañana nos visita por su primera vez. Levánteme su manito, queremos saludarle. Si alguien por primera vez está en esta casa, me gustaría conocerlo, ¿sí? Me gustaría saludarle junto a la iglesia, amén. Nadie, todos somos ya miembros activos, porque también hay miembros pasivos, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Hay agentes secretos del cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted eso? El Señor tiene su propia inteligencia, ¿sí? Hay gente que nadie sabe que son cristianos. Nadie, son camuflados. Solamente cuando entran por esa puerta es que medio se sabe, ¿verdad? Hasta que salen. Una vez que salen ya otra vez vuelven a la inteligencia, ¿verdad? Daniel 6, 16 al 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cierre sus ojitos y oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te ruego, Señor amado, que hables esta mañana y tarde ya a nuestra vida, de tal manera, Señor, que salgamos edificados, que salgamos fortalecidos por medio de ella. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Toca el corazón, Dios mío, de quien debas tocar, y habla, Señor amado, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Dele fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Ok. Una pregunta quiero hacerle, ¿verdad? Si a usted lo metieran en un foso, ¿verdad?, con leones hambrientos, ¿tiene usted la plena certeza y seguridad de que saldría con vida? ¿Ah? Le voy a repetir la pregunta. Si a usted lo metieran a un foso, ¿verdad?, con ahí unos 20 leones que no les han dado de comer una semana, ¿tiene usted la plena certeza y la seguridad de que saldría con vida? Bueno, el tema de esta mañana es cómo salir con vida del foso de los leones. Probablemente, ¿verdad?,
hoy en día no se hagan estos actos de barbarie, de meter a alguien a un lugar donde definitivamente, difícilmente podría salir libre, ¿verdad? Podría salir con vida. Sin embargo, hay muchos fosos, ¿verdad?, de los leones en esta vida que lamentablemente a muchos los elimina y pocos son los que salen vivos. Por ejemplo, ¿verdad?, el foso de los leones de la enfermedad. Cuando toca la enfermedad, una enfermedad terminal, hay mucha gente que muere, ¿verdad?, pero también hay otros que salen victoriosos de este foso, ¿verdad? El foso de los leones de las deudas. ¿Cuántos tienen deuda? ¿Ah? Hay muchos que al final las deudas terminan por deprimirlos de tal manera de que llegan a tomar decisiones muy complicadas, muy difíciles, ¿sí? Sin embargo, hay otros que han confiado y han creído que Dios puede sacarlos y ayudarlos y han salido. ¿Amén, hermano? Por ejemplo, la fosa de los leones de la depresión. Hay mucha gente que se deprime y pasa deprimida todo el tiempo. Son, no digo yo, muy sensibles. Sin embargo, las circunstancias de la vida, las crisis que los golpean, la familia, ¿verdad?, a otros las drogas, a otros el alcohol, a otros, qué sé yo, un sinnúmero de esclavitudes que el enemigo pone, que terminan por deprimir al ser humano de tal manera de que psicológicamente lo afecta. Fracasos, ¿verdad?, situaciones, metas no cumplidas, qué sé yo, ¿verdad? Hay tantos fosos de los leones, por así decirlo, representados, ¿verdad?, del cual muchos no sobreviven, pero vamos a ver ahora, ¿verdad? No hablemos del secreto en sí, vamos a ver ahora el cómo usted y yo podríamos salir ilesos y victoriosos de cualquier foso, ¿verdad?, donde nos encontremos, de cualquier hueco donde a la final nos ha sumergido, nos ha sometido quizá el enemigo. Amén, hermano. ¿Sí? Lo único que puedo decirle, ¿verdad?, a través de la lectura que hemos tenido, que hay una palabra que me llama mucho la atención, que se encuentra precisamente en el último verso. El último verso, en la última parte del verso 23 dice, y ninguna lesión se halló en él. O sea, Daniel salió ileso. Mire, ¿por qué? Porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Mire, cuando habla de su Dios, estamos hablando de que Daniel, ¿verdad?, Daniel había personalizado a Jehová de los ejércitos. ¿Sí? El problema es que nosotros a veces no miramos a Dios como nuestro Dios, sino como el Dios de otros. Y cuando vemos así, difícilmente podemos agradarle, servirle y confiar en un Dios al cual no lo hemos personalizado. Amén, hermano. Al cual no lo hemos personalizado. Entonces, ¿qué era lo que tenía de especial de Daniel? ¿Por qué Dios respaldó a Daniel? ¿Por qué Dios no permitió que los leones se acostaran al lado de él como simples cachorritos, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió, ¿verdad?, que la gloria de Dios se manifestase y que todo, ¿verdad?, todo el pueblo, de Babilonia pudiera haber tremendo acto ¿verdad?, de maravilla de parte de Dios? Porque Daniel tenía muchos enemigos, ¿sabía usted eso? Ahora, no porque él se los había buscado, porque a veces uno tiene enemigos gratuitos, ¿sí? O a veces también uno se busca enemigos. A veces entre el mismo pueblo de Dios no hacemos enemigos, hermano, ¿sí o no? Entonces uno se busca a sus enemigos o se hace enemigo. Pero Daniel no tenía enemigos porque él había hecho algo malo a nadie, no. Simplemente él tenía enemigos porque había gente que envidiaba la posición de Daniel. Había gente que no le gustaba que este judío, ¿verdad?, que este hombre de la tierra de Judá que había sido esclavizado por parte de los babilonios y que había sido puesto en un lugar prominente dentro del palacio por algunas características que tenía Daniel y algunos otros príncipes más, por esa causa lo odiaban. Mire, la Biblia dice en el capítulo 6, verso 3, lea conmigo el verso 3 del 6, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese era el motivo suficiente para que lo envidiaran, para que la gente diga, este extranjero,
viene acá y ahora resulta que este extranjero es superior a nosotros. Amén, hermano. Mire, en el capítulo 1 de Daniel, si usted me acompaña al capítulo 1, verso 3, en adelante dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, mire, del linaje real de los príncipes, dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. ¿Cuántos pueden decir, no tengo tacha alguna? El silencio dice todo, hermano. Dice, tacha alguna, de buen parecer. ¿Cuántos son de buen parecer? Bien, por eso, Chicho Velo, de buen parecer. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos, mire, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Mire, o sea, en otras palabras, estamos hablando de un hombre que no era cualquier persona, más allá de su posición de príncipe dentro de su pueblo, era un hombre que tenía algunas características, que es la que quisiera yo revisar esta mañana en el tiempo que nos resta, ¿verdad? Para que entendamos cómo se puede salir libre del foso de los leones, de cualquier problema que usted tenga, porque el Señor, mire, el Señor no nos dijo a nosotros que no nos iba, ¿verdad? Que no íbamos a estar en problemas. El Señor no nos dijo a nosotros que nuestra vida iba a ser una vida, ¿verdad? Fácil. No. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso dijo el Señor. O sea, la aflicción es parte de la vida, de lo cual usted y yo no nos podemos librar. Lo que sí el Señor nos prometió es que aunque estemos pasando por valle de sombras y de muerte, Él estará con nosotros y Él nos librará de cualquier foso de los leones que Satanás haya querido ponernos. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Porque esa es la función de Satanás. ¿Se ve usted eso? Satanás no nos pudo quizás retener en su mundo. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando la luz vino a nuestra vida, fuimos a esa luz a pesar de que nuestras obras eran malas, a pesar de que andábamos en tinieblas. O sea, no nos pudo retener, no nos pudo dejar en el mundo, no nos pudo dejar en su reino, sino que fuimos trasladados a un reino de luz, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Como no nos pudo detener, entonces Él quiere, a través de una serie de circunstancias o de situaciones, destruir nuestra vida. Y lamentablemente, tengo que decirlo, muchos terminan siendo destruidos por parte de los planes del enemigo. Pero aquí no estamos para hablar de derrota, sino de victoria, alabado sea su nombre. Aquí estamos para entender cómo salir vivo, cómo el Señor nos respalda, cómo el Señor nos guarda, nos cubre, nos ayuda a salir de toda circunstancia que Satanás haya querido ponernos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Cuáles eran los hábitos y los estilos de vida de Daniel? Lo primero que hay que entender es que Daniel era fiel. Mire, Daniel era un hombre fiel. Capítulo 6, verso 1, en adelante. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y entre ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, mire, y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aún sobre estos 3, Daniel iba a ser superior. Verso 4. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mire, ellos comenzaron a buscar, porque así es cuando usted camina bien, el diablo quiere buscarle una ocasión, ¿verdad? ¿Para qué? Para acusarle, ¿verdad? Para avergonzarnos. Eso quiere hacer Satanás.
Si usted quiere caminar recto, téngalo por seguro que todas las huestes espirituales de maldad apuntarán su armamento para tratar de sacarlo o tratar de hacer que usted cometa un error para avergonzarlo. Dice, mira el verso 4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire, a pesar de que Daniel pasó por 4 reinados, ¿verdad? Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, ¿verdad? Por 4 reinados, Daniel permaneció fiel. Es decir, Daniel no cambió las circunstancias de su fidelidad, de su carácter, de su conducta, y no se adaptó al medio, no se adaptó al mundo, ni se adaptó a ningún gobierno humano, bendito sea el Señor. Porque usted sabe que la sociedad, porque usted sabe que el mundo, los gobiernos, ¿verdad?, comienzan a dictar leyes y mucha gente se inclina hacia lo que le favorece en el momento y deja la integridad a un lado, deja la fidelidad a un lado. Muchas veces pensamos humanamente, y no está mal que pensemos así siempre y cuando esté, ¿verdad?, bajo el código del Señor. ¿Sí? Muchas veces pensamos humanamente y terminamos aceptando muchas condiciones que el mundo ofrece, ¿sí?, simplemente para adaptarnos a ese medio. Hay mucha gente, ¿verdad?, que es fiel y de repente le ofrecen un trabajo y de repente en ese trabajo le dicen, por causa de darte este trabajo, tienes que darme el diezmo. Y la gente va y da el diezmo, ni a la iglesia diezma, hermano, pero sí diezma con tal de tener o retener un empleo. Usted sabe lo que ha pasado, ¿verdad?, en los últimos tiempos, en los casos de los diezmos en la asamblea. O sea, no es algo que me estoy inventando por si acaso. Y si eso, ¿verdad?, esa punta del iceberg sale a la luz, ¿cuánto más no será, verdad, todo el témpano, ¿verdad? ¿Cuánto más no será? Amén, hermano. ¿Sí? O sea, no podemos cambiar las circunstancias, ¿verdad?, por causa, ¿verdad?, no podemos cambiar nuestra vida por causa de las circunstancias. Daniel no era así. A pesar de que cada reinado tuvo sus propias leyes, sus propios códigos, de hecho, ¿verdad?, levantaron estatuas, hicieron ídolos, Daniel permaneció fiel a su Dios. Él no se contaminó, él era un hombre íntegro, era un hombre de verdad, era un hombre que tenía muchas cualidades personales que lo capacitaban, ¿verdad?, para que Dios le dé el respaldo que necesitaba para librarlo de toda situación adversa. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. A pesar de que pueda cambiar todo el mundo, usted y yo debemos mantener nuestra fidelidad a Dios. Alguien diga amén. A pesar de que pueda cambiar el mundo, a pesar de que puedan cambiar leyes, a pesar de que puedan cambiar, qué sé yo, cualquier situación, Dios demanda de usted, de mí, fidelidad. Dios demanda fidelidad. Dice que no hallamos contra Él, ¿verdad?, ningún vicio ni falta fue hallado. Entonces, por más que quisieron estos hombres, ¿verdad?, por más que quisieran estas personas ahí llevadas por Satanás buscarle ocasión, no pudieron hallarlo. Y como no pudieron hallarlo, ¿verdad?, en las circunstancias cotidianas, entonces se fueron por una que ahí sí podían, ¿verdad?, ahí sí podían cogerlo. Se fueron por las circunstancias que no tenían que ver con el mundo en el cual se vivía, sino con su pensamiento, con su convicción, con su fidelidad al Dios eterno al quien servía Daniel. Alabado sea su nombre. Y por eso es que orquestaron, ¿verdad?, hacerle firmar a Darío un decreto en el que decía que en 30 días cualquier hombre que demande petición a cualquier hombre o Dios sea echado al foso de los leones. Eso lo dice el verso número 7. Al final, ¿verdad?, dice, en el espacio de 30 días demande petición a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y como ellos sabían que Daniel era un hombre fiel, no solamente al rey, sino también a su Dios, amén, hermano, ¿sí?, era un hombre fiel, era un hombre íntegro, entonces dijeron, como no lo podemos coger por aquí, lo cogemos por acá. Entonces hay mucha gente que quizás en usted y en mí no encuentra ocasión, pero entonces se meten con su fe y con mi fe. ¿Sí o no? Se meten con su fe y con mi fe. ¿Por qué ayunas? ¿Por qué diezmas? Si esos diezmos van
al pastor. ¿No ves el pastor que anda en dos carros tiene el pastor? ¿Sí o no? Y tú, mira, ni bicicleta, ni monopatín. ¿Sí? Porque así es el enemigo. Entonces comienza a envenenarlo, comienza, ¿verdad?, a cambiarle su manera de pensar. Y lo hace sutilmente. Entonces pensamos y decimos, sí, ¿no? Es verdad. Sí, es verdad. El pastor tiene dos carros. Es verdad. Y yo nada. Entonces comienza a meterse con ¿qué? Con la fe, ¿verdad? Comienza a meterse con la fe. Por eso es que hay gente que no le gusta cuando el pastor dice, sí, si estás enfermo, declárate sano. No le gusta. No, si estás enfermo, anda al hospital, es lo que te dicen, ¿verdad? No, hermano, está loco el pastor, ¿verdad? Estás enfermo, anda al hospital. Bueno, hay momentos en que hay que ir al hospital, pero hay momentos en que también hay que declararse en fe, sano, ¿sí o no? Principalmente cuando usted va al hospital con todos los dolores y no le encuentran nada. Así le ha pasado, ¿verdad? Te va al hospital que ya no puede, moribundo ahí, le hacen ecografía, le hacen tomografía, de todo le hacen. Y todo sale negativo, 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 negativo. La sangre mejor que la de un bebé, ¿verdad? No está anémico, está vigoroso. Me decía una hermana hace un tiempo atrás que se sentía muy mal físicamente hablando y que se iba a hacer unos exámenes. Entonces, y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo le salieron? ¿Qué le salió en los exámenes? Hermano, tengo el hígado excelente, los riñones excelentes, el vaso excelente, todo excelente, no me hallaron nada. Pero ¿y por qué está así? ¿Ah? Entonces, hay momentos, ¿verdad?, donde el diablo quiere esclavizar al hombre a través de, ¿verdad?, de síntomas, de sintomatología. Entonces, esos son momentos en los que el creyente debe pararse firme y debe declarar victoria y sanidad en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Entonces, esa era la fidelidad de Daniel, en que ninguna circunstancia, nada lo contaminó a él con su alrededor, que era pagano. Daniel no vivía ¿verdad?, en Israel o en Judá, en Jerusalén, no, había sido esclavizado y servía al rey. Y de hecho, ¿verdad?, si usted lee el capítulo 1, se le había dado orden de que ellos sean bien alimentados, pero esa alimentación consistía en comer cosas que Dios por ley les había prohibido a Israel. Y por eso es que en el capítulo 1, me acompaña por favor en Daniel, para dejar claro esto. En el verso 8 del capítulo 1, dice, y Daniel propuso, ¿en dónde propuso? En su corazón. No porque le escuchó que el pastor hay que hacer esto, ni porque la iglesia le dijo que no, en su corazón. Porque, mire, cuando alguien dice, hay que ayunar, ¿dónde usted propone? Sí, hay que ayunar, hay que obedecer. Ese ayuno no sirve. El ayuno que sirve es cuando usted propone en su corazón. Amén, hermano. La fidelidad, ¿verdad?, es efectiva cuando usted propone en su corazón ser fiel. No para ser visto, sino cuando propone en su corazón. O sea, todo nace de un corazón dispuesto. Amén, hermano. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Mire, ¿quién propuso en su corazón? Él propuso. ¿Cuántos han propuesto en su corazón no contaminarse? Con las circunstancias de este mundo, ni con lo que los rodea. Tristemente, mi hermano, he visto muchos cristianos a veces sucumbir a las tentaciones de este mundo. He visto muchos cristianos, escúchame lo que les voy a decir, muchos cristianos que alteran el medidor de luz para no pagar luz, o para no pagar tanta luz. He visto muchos cristianos que se dejan llevar ¿verdad?, por la gente del mundo para hacer triquiñuelas, para hacer cosas que no son correctas, con tal de beneficiarse de alguna manera. He visto muchos cristianos que sufren a veces porque los mandan a esos repartos medios especiales, donde la droga pasa por delante de uno, donde la inmigración pasa, el tráfico de combustibles pasa por delante de uno, y tiene uno a veces que tomar o recibir dinero
dinero sucio, dinero corrupto. He visto mucha gente de Dios caer o sucumbir ante este tipo de tentaciones. Daniel dice en la Escritura que él propuso en su corazón no contaminarse. Por lo tanto, usted y yo, donde estemos, no importa donde estemos, si estamos en un lugar de perdición, si estamos en un lugar de tiniebla, si usted y yo proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, entonces no nos contaminaremos. Alabado sea su nombre. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? Debe proponer en su corazón entonces a ser fiel. Debe decir, Señor, propongo en mi corazón ser fiel. ¿Sí? Propongo en mi corazón ser fiel. Y cualquier cosa media rara que quiera proponerse, cualquier proposición indecente, ¿verdad? Cualquier situación que yo la vea media fuera del orden de Dios, rechazarla, porque esa es la fidelidad. Amén, hermano. Dios está buscando en esta vida hombres fieles. Así dice el libro 2 Timoteo. Hombres fieles está buscando el Señor. Mujeres fieles, alabado sea el Señor. Que no se dejen dominar por ningún tipo de pecado ni circunstancia de este mundo. Segundo, hermano, Daniel no solamente era fiel, sino que Daniel era íntegro. Daniel era íntegro. El verso 4 del capítulo 6, la última parte dice, voy a resaltarla, ¿verdad? Después el punto y coma del punto 4. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén, hermano. Si usted lee el libro de Daniel, ¿verdad? Si usted lee el libro de Daniel, usted va a darse cuenta que es uno de los pocos personajes en los cuales no se halla ninguna debilidad humana. Mire, uno de los pocos personajes en los cuales no se halla ninguna debilidad, ninguna situación que pueda poner en contra su integridad. Por el contrario, la Biblia detalla siempre que en relación a él, que él no fue hallado, ¿verdad? No se halló falta, no se halló vicio, en él bendito sea el Señor. Amén, hermano. Por lo tanto, cualquier persona podía acusar a Daniel, pero no podía dañar su testimonio. Podía acusarle, pero su testimonio prevalecía. Podían decir mentiras de él, pero su testimonio siempre estaba limpio. Amén, hermano. En otras palabras, si usted y yo queremos, ¿verdad?, salir victoriosos de todas circunstancias, puede venir el mundo entero a acusarle. Mientras usted mantenga su testimonio, usted saldrá victorioso. Alabado sea el Señor. Mientras usted mantenga su integridad, usted saldrá victorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Dele fuerte esa alabanza. ¿Sabe por qué muchos no salen victoriosos? Porque tienen rabo. ¿Sí o no? Una cosa es con guitarra, decía un comandante, y otra cosa es con violín, ¿verdad? ¿Sí o no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. O sea, la integridad demanda, ¿verdad? Demanda más allá de simples valores de honestidad, ¿verdad? De simples valores de espíritu de cuerpo, ¿verdad? De valor. La integridad, cuando hablamos de integridad, hablamos de íntegro, ¿verdad? Completo, en otras palabras. Entonces, un hombre de Dios que es fiel e íntegro siempre saldrá victorioso. Siempre saldrá victorioso. Porque a pesar de que lo quieran acusar, las acusaciones serán falsas o mentiras. Amén, hermano. A Daniel nadie podía acusarle. De hecho, ellos dicen, ¿verdad? No podemos hallar ocasión, ¿verdad? En él, no lo podemos acusar. En lo que se relaciona al reino, Daniel es fiel, es íntegro, no se coge ni un centavo. O sea, no podemos hallar nada, no es corrupto, no se deja sobornar, es íntegro, no podemos acusarle. ¿Sí? Entonces busquemos una manera, dicen ellos, busquemos una manera. Y la encontraron, por supuesto que la encontraron, pero buscaron la manera equivocada, por lo que ellos no sabían es que así como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego libró, ¿verdad?, del horno de fuego a sus siervos, así también Dios iba a librar del foso de los leones a Daniel, bendito sea el Señor. Si usted y yo permanecemos fieles a Dios
e íntegros delante de esta sociedad corrupta y perversa, téngalo por seguro que en cualquier circunstancia usted y yo saldremos victoriosos, porque hay victoria en Cristo Jesús, pero para el íntegro, para el limpio de manos, para el limpio de conciencia hay victoria. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. No para el que tiene rabo de paja, porque tarde o temprano todo sale a la luz. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza, hermano. Tarde o temprano todo sale a la luz. Si alguien está fornicando, tarde o temprano sale a la luz. Si alguien aquí está adulterando, tarde o temprano sale a la luz. Si alguien está robando, mintiendo, tarde o temprano sale a la luz. Y aún ahí se ve la misericordia de Dios. Porque prefiero pasar la vergüenza del siglo, pero no perderme en el infierno. Amén, hermano. Porque ahí se ve la misericordia de Dios. Porque si nuestros pecados fuesen ocultos, ¿sí?, y Dios no los descubriera, significa que no soy hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama, lo disciplina, lo corrige. Y dice la Escritura que azota a todo aquel que toma por hijo. Así que, si algo está oculto en nuestra vida y si somos hijos de Dios, va a venir el azote de Dios. Amén, hermano. Y no debe usted afligirse. Porque si bien es cierto, la Biblia también resalta que cuando éramos niños, ¿verdad?, y nuestros padres nos disciplinaban, ¿sí o no? ¿A quién le gusta que lo disciplinaran cuando era pequeño? ¿Ah? Nos disciplinaban, nos daban una cueriza y nos mandaban a bañar, ¿verdad? Y en el patio, porque en ese tiempo no había ducha. Allí con un tanque de agua. Hoy se fue el agua, por cierto, hermano. Tenemos que tener un poco de responsabilidad. Los baños están clausurados. Así que el que quiere hacer, se hace ahí, ¿verdad? Se aguanta. Por eso va a terminar tempranito, para no buscar ocasión. ¿Ok? Y no tome agua, mejor no tome agua, ¿sí? Especialmente los que sufren de prostatitis, cistitis y todas esas cosas. Amén, hermano. ¿Sí? Pero cuando nosotros éramos niños, porque mi hijo hoy me decía, porque tuve que subir un chimbuzo de agua para que se bañe, ¿verdad? Mi hijo me decía, qué incómodo ese bañarse así, papá. Le digo, cuando yo tenía tu edad, yo me bañaba en el patio con un tanque de agua, esa agua heladita, hermano, nos hacían bañar a nosotros. Ahí con una... ¿Sí o no? Bueno, tuve una infancia, no, ¿verdad? Quizás no como mucho, pero yo la ducha la conocí recién cuando entré a la Marina, creo. Ay, qué rico, hermano, una ducha. Y no tener que coger el agua con... ¿Sí? Entonces, mire, así cuando nos disciplinaban nuestros padres, nos daba coraje, ¿sí o no? Pero después ya iba pasando todo y entendíamos, bueno, hoy entendemos más claro todavía, entendíamos que su disciplina era porque nos amaban, pues, hermano, ¿sí o no? Su disciplina era porque si él no me disciplinaba, en la calle me iba a encontrar un padre, ¿verdad?, que no era mi padre, y quizás ahí no iba a gustar, porque así decían, ¿verdad?, los antiguos. El muchacho malcriado encuentra padre y madre en la calle, ¿sí o no? Si mi padre no me daba un cocotazo, me lo daba otro afuera. Yo prefiero el de mi padre, ¿sí o no?, que el de afuera, porque el de afuera me da coraje y quiero matarlo. El de papá, digo, ya papá, está bien, gracias por ese cocotazo. Así mismo es Dios es Padre, y cuando Dios nos disciplina es porque hay algo oculto en nosotros. Si Dios nos azota es porque Dios quiere que seamos salvos y no que nos perdamos, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces cuidemos, primeramente, ser íntegros, ser fieles, y luego ser íntegros. Amén, hermano. Tercero, su fidelidad y su integridad estaba relacionada a una vida de comunión con Dios. Estaba relacionada a una vida de comunión con Dios. Verso 10 del capítulo 6, para ir terminando. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, ¿sí?, y abiertas las ventanas, porque así debe ser un creyente, ¿verdad? Un creyente debe ser, ¿verdad?, abierto, ¿verdad?, en el sentido de que no debe ocultar su fe. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas, alguien me ayuda en el teclado, por favor, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día, y no reclamaba. 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer
antes. Mire, a Daniel nadie le decía ayuna, nadie le decía hay que ir a la iglesia, nadie le decía vigila, a Daniel nadie le decía hay que orar, no. Él solito, porque él amaba a Dios y sabía lo que tenía que hacer. Si él estaba en una circunstancia difícil, en medio de un pueblo pagano, en medio de una ciudad idólatra, en medio de gente perversa, él tenía a su Dios en el corazón, alabado sea su nombre. Y él oraba a su Dios. Ahí dice la escritura que él abría la ventana, porque no era oculto lo que Daniel hacía a su Dios. Así no debe ser oculto lo que usted y yo hacemos para nuestro Dios. Usted debe declarar su fe donde esté. Donde esté, y no aliarse a la circunstancia. Cuando tuve el privilegio de parte de Dios, año 2018, cuando alistaba mis maletas para irme a mi casa ya y darle gracias a Dios por los 31 años en la institución, me dieron la noticia de que ascendía a su oficial mayor. Y usted sabe que una de las tradiciones, para los que son militares y para los que no conozcan, una de las tradiciones en la Marina, ¿verdad?, es que en ceremonias de ascenso, de condecoración, de cumpleaños, ¿verdad?, se hace un brindis tradicional que se conoce como el vira-vira. ¿Cuántos han escuchado ese brindis? En ese brindis, a todo el homenajeado, ¿verdad?, en cualquier circunstancia de homenaje, le llenan una copa o un vaso, sea de whisky, de cerveza, qué sé yo, de lo que encuentre ahí en alcohol. Y tiene que bebérselo, y mientras se lo bebe, van cantando, ¿verdad?, alegremente los compañeros. Imagínese usted un creyente ahí, ¿verdad?, con el vira-vira, el vaso lleno de whisky, y tenga que cumplir esa orden, porque es una orden. Entonces estaban ahí todos los almirantes, ¿verdad? Y bueno, yo le había dicho al mesero, le digo, a mí por favor dame un vaso de agua. Ya, está bien, si tengo que hacer el vira-vira, que sea con un vaso de agua. Ya, tráeme un vaso de agua. Y pobre que no me traigas un vaso de agua. Era un cabo, ¿no? Le dije, pobre que no me traigas un vaso de agua. Así fue, me llevó el vaso de agua, ¿verdad? Y como algunos me conocían, oficiales, me decían, no, pues Jesús, tiene que beber. No, le digo, mi comandante, yo soy cristiano, yo soy creyente y yo no bebo, le digo. No, pero si es una vez, ya un poquito. No, mi comandante, si es una gota no puedo. Y en todo caso, yo lo hago con agua, o si no, yo paso. Por último, si me votan, que me voten. Ya me habían declarado por orden general que ascendía, no podían hacerlo. Pero mire, yo les cuento esto como algo personal, y a veces no me gusta hablar en primera persona, les soy sincero. Siempre hablo a veces en tercera persona, porque es como ensalzarse uno mismo. Y dice, qué bueno el pastor, gloria a Dios. No es así, porque al que tenemos que ensalzar y aplaudir es al Cristo de la gloria, alabanza a su nombre. Dale fuertes alabanza al Señor. Sin embargo, lo hago como un ejemplo para hacer entender, ¿verdad?, que a pesar de los jefes de alto rango, hermano, desde el comandante general de Marina, que a pesar de los compañeros también que ascendían conmigo, mis compañeros de promoción, los 6 suboficiales mayores que ascendimos, que a pesar de que todo el mundo estaba alegre y las esposas contentas porque sus esposos habían alcanzado el peldaño más alto, más, ¿verdad?, dentro de la tripulación. Y a pesar de que los hijos también contentos, un trago más, un trago menos, aquí no interesa, por último un trago no me va a emborrachar, pero no se trata de eso, porque una pizca de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa, alabado sea el Señor. Y dice que una mosca que se posa en el perfume del perfumista daña todo el perfume, ¿sí o no? ¿Sí o no que es así? Una probadita, Señor, te dañó el testimonio, ¿sí o no? Una sola vez, Señor, te dañó el testimonio. O algunos no dicen una sola vez, sino la última vez, Señor. Es la última que la hago y ahí me arrepiento. Y el diablo va a seguir acusándote y esclavizándote. Daniel tenía una vida de comunión. Lo que lo sostuvo siempre a Daniel es que Daniel tenía un hábito con Dios, tenía una costumbre, una comunión con Dios. Daniel no podía dejar de orar, no podía dejar de estar en comunión con su Dios, porque sabía Daniel que lo único que lo podía sacar victorioso de cualquier circunstancia era una relación personal y directa con su Dios.
que muchos han dejado. Que muchos han dejado. Hay gente que viene a la iglesia por obligación, hermano. Hay gente que viene obligada. Hay gente que ayuna porque el apóstol dice que hay que ayunar. Hay gente que ya la vigilia va otra vez. Y por eso es que hay muchos reclamos ahorita. Hay una situación que está moviéndose en medio de nuestro pueblo, que está causando tristeza muchas veces en el corazón de aquellos que sí quieren hacerlo. Porque por último, hermano, en el evangelio nadie es obligado, ¿sí o no? A ver, dígame, ¿a quién le obligan aquí a venir? Bueno, a algunos sí le obligan a venir, a los hijos principalmente. Pero ¿a quién le obligan aquí ¿verdad? A que se arrodille a orar? ¿A qué acaso dicen, no, si no te arrodillas te pega un cuerazo? No es así, hermano. ¿A quién le ponen una pistola en la cabeza? Tienes que diezmar porque si no diezmas eres pecador y te vas al infierno. ¿A quién? Dígame, ¿a quién? ¿A quién le dice, tienes que ofrendar? No, aquí se lo alienta, decirle, mira, la escritura dice que hay principios espirituales. Y tú quieres ser parte de esa bendición, bueno, aplica los principios espirituales. El que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente segará. ¿Es un principio o no es un principio? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que se enseña en la iglesia. Se le enseña al pueblo principios, pero usted decide. Nadie le obliga. A Daniel, ¿quién lo obligaba? A pesar de la circunstancia y a pesar de la situación difícil, ¿quién obligaba a Daniel? Porque otro había dicho, para que no me vean, ¿verdad? Para que no me manden a ese foso de los leones. ¿Cuántos quieren ir a un foso de los leones? Para que no me manden. Entonces voy a orar a Dios. Sí, Señor, yo voy a tener comunión contigo. Y como dice tu palabra, cerrada la puerta, entro al aposento en secreto. Y allí en lo secreto yo lo diré, porque tú me recompensarás en público. Sí, es bíblico, hermano. Pero la fe no se muestra solamente en el aposento. Tu fe y mi fe se muestra afuera. No es adentro, es afuera. Aquí en estas cuatro paredes estamos los casi salvos, los, ¿verdad? Mayormente salvos. Pero afuera es donde se demuestra tu fe. Cuando tú le dices al mundo, no, yo soy creyente. Cuando tú le dices al mundo, no, yo amo a Dios y amo la vida. Cuando no estás de acuerdo con el aborto. Cuando tú le dices al mundo, no a las drogas, porque las drogas son esclavitud del diablo. Cuando tú estás afuera y te quieren hacer una propuesta indecente, vamos a un hotel, tú le dices, ¿qué te pasa? Sinvergüenza, le pegas una cachetada. Cuando tú estás afuera y te ofrecen algo indebido, y dices, no, porque no es de Dios. ¿Qué recompensa me dará Dios si hago esto o aquello? Bendito sea el Señor. Tú tienes que permanecer fiel, tú tienes que permanecer íntegro, pero para que esas cosas funcionen, tenemos que tener comunión con Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué muchos sucumben ante este mundo? Porque no hay comunión. No hay comunión. Cuando tú conoces a Dios, tu vida cambia. Porque no solamente conoces al Dios de amor, que todo el mundo lo conoce. Ah, sí, Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor. ¿Sí o no? Y por amor, dice la Biblia, envió a su Hijo, ¿verdad?, al mundo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios es amor. Dios es amor, gloria sea al Señor. Tu papá es amor, sí, mi papá también es amor. Pero también tu papá te da un cuerazo cuando te portas mal. Así mismo es Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él es justo y no dejará que nadie en este mundo, hermano, escúcheme, nada y nadie en este mundo que hace injusticia se quedará sin su porción. Porque la justicia de Dios sobre nosotros vino por causa de Cristo, no por nosotros. Daniel también era constante. Dice él, 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No porque hay un edicto, ahora ya me voy a... No, ¿sí o no? Como lo solía hacer antes. ¿Sabe que escúcheme, uno de los éxitos, yo digo, en Dios, y lo digo para gloria del Señor, uno de los éxitos de nuestra organización como creyente, es de que a pesar de todas las restricciones que nos pusieron los del COE, ¿está grabando? Ninguna la cumplimos. ¿Sí o no? Aforo 30%, aquí estaba. ¿Sí o no? ¿Cuántos murieron acá? Morimos a la carne, ¿verdad? Pero Dios nos ha sacado victoriosos del foso de los leones, de la enfermedad, del COVID, de variantes y todo lo demás. Dios nos ha rescatado. Sí, es verdad, nos golpeó.
Amén, hermano. Y aquí está mi hermano Orellana, que está sentadito ahí, que estuvo mal, pero Dios lo sanó. Amén, hermano. Dios lo sanó. Porque si no hubiera sido aflicción para nosotros también, de cierta manera, ¿verdad? De que hemos puesto la confianza total en Dios, pero algo pasó. No es así. Cuando tú pones la total confianza en Dios, tú puedes estar tranquilo que Dios te va a librar de cualquier foso. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Quiero terminar con esto. Verso 22 del capítulo 6, perdón. Verso 22. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él, escuche bien esto, ante él yo fui hallado inocente. ¿Cuántos pueden decir: ante él yo soy inocente? Mire, y aún delante de ti, o sea, aún delante de los hombres, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tremendo, ¿no? Dios puede librarte, Dios puede librarnos de cualquier foso de los leones que el diablo quiera meternos, porque ante él nosotros hemos sido declarados justos, y ante los hombres tenemos que permanecer íntegros, fieles a Dios, con comunión con Dios y constantes en Dios. Alabado sea su nombre. Póngase de pie, iglesia. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Cierre sus ojitos ahí. 5 minutos y nos vamos. Solo adore. Una adoración vamos acá, pero con toda su fuerza. Amén. Pero cierre sus ojitos. Dios quiere ministrarlo. Ahí donde está en su silla, quiere ministrar su corazón. Porque hay muchos quizás que estén pasando por situaciones difíciles o crisis, que es como un foso de los leones y no sabe a qué hora esos leones van a devorarlo. Pero escúchame, si tú te mantienes fiel a Dios, íntegro en Dios, comunión con Dios y constante, no te preocupes, que Dios cerrará cualquier boca. Dios cerrará cualquier boca de cualquier león hambriento y no te tocará. Porque tu confianza no está puesta en hombres. Tu confianza no está puesta ni en el pastor, ni en el apóstol, ni en el mundo. Tu confianza está puesta en Dios. Cuando tu confianza está puesta en Dios, Dios no se hace esperar y Dios no defrauda a nadie. Porque así como tú debes permanecer fiel al Dios al que tú sirves y yo sirvo, Él es fiel, Él no cambia. Alabado sea su nombre. Gloria sea al Señor. ¿Cómo llegar cuando no hay fuerzas? Cierra tus ojos, iglesia, para seguir? Y adora esta mañana. ¿Y cómo llegar cuando no existe solución? Y hay un silencio en medio de mi aflicción, en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Oh, sí, Señor. Pero tú hablaste. ¡Adora, iglesia! Y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste y en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Yo llegaré, yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré los grandes gigantes, yo derribaré.
hablaste. Vamos, dile, tú lo dijiste, Señor. Porque tú lo Tú hablaste. lo prometiste, Señor, tú lo hablaste. Porque tú lo hablaste. Yo Que en Cristo seríamos más que victoriosos. Por eso yo camino, tú dile. lo hablaste. Porque tú lo hablaste, Señor, tú dijiste. Porque tú lo hablaste. No importa que te metas en cualquier Porque pozo tú de los lo leones. hablaste. Toda seguridad. Yo El Dios quiere que yo sirvo. pero tú hablaste y yo caminé. Su promesa y su promesa. Y su promesa es yo llegaré. que Él nos ayudará, que Él nos sustentará, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Aunque vean lo Solo dile. contrario, Oh, yo llegaré. dile, yo llegaré, yo venceré, dile, yo venceré. Montañas tan No altas, importa yo el gigante que se ponga delante tuyo, mi hermano. No importa quién se ponga delante tuyo. Si tú eres íntegro, si tú tienes comunión con tu Dios, si tú eres constante en esa búsqueda de Dios, cualquier gigante será derrotado, cualquier montaña será removida, cualquier crisis será aplastada, porque Él nos tú lo amó. hablaste, porque tú lo Tu fe y mi fe descansan en su hablaste, promesa. porque tú fe y mi lo fe descansan en hablaste, yo caminé, porque tú lo hablaste, porque tú lo hablaste. No importa si estás pasando por crisis de enfermedad, porque aún en la enfermedad Dios se glorifica. Su palabra dice, por sus llagas fuimos sanados. No importa que estés en crisis de deuda, porque dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. No importa si estás en crisis de depresión, porque Él obra en tu corazón y en tus emociones, porque Él es experto en sacarnos del foso de los leones. Él es experto en cerrar boca de leones. Él es experto en sacarnos victoriosos de cualquier crisis o circunstancia que este mundo quiera presentar. Porque aunque el diablo se ha levantado, tenemos al gigante de los gigantes, al Rey de reyes y Señor de señores. Él nos librará. Él nos librará. Mantente íntegro, mi hermano. Mantente fiel. Mantente fiel, mantente buscando a Dios. Ya falta poco. Falta poco, mi hermano, falta poco. Oh, gloria sea su nombre. Mantente fiel, mantente constante. Mantente buscando a Dios como hacía Daniel. 3 veces al día oraba, él ayunaba, él buscaba su presencia y Dios no lo defraudó. Porque ante los ojos del mundo quizás tú y yo no valgamos nada, pero ante los ojos de Dios tú eres precioso, tú eres una perla preciosa, tú eres un alma por la cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Ese es su amor y su amor es incondicional, su amor es eterno, alabado sea su nombre. Tú lo hablaste, yo caminé. Dile ahí. Porque tú lo hablaste. Oh, si Él habló, Porque tú lo hablaste. ¿quién podrá contra esa palabra? Porque tú lo hablaste. Si Él habló, yo caminé. si habló el Rey, Porque tú si lo habló el Rey, hablaste. ¿quién podrá contra esa palabra? Porque Y la palabra que el Señor nos da es que en sus planes para nosotros son planes de paz, son planes de bien y no son planes de mal. Gracias, Señor. Gloria, honra y alabanza sea siempre para ti en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Dale fuerte ese aplauso.